Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Antes de comenzar quiero hacer un par de disclaimers, los de siempre, porque yo siempre he creído que se tiene que ir quien se tenga que ir y se tiene que quedar quien se tenga que quedar. Así que hago siempre esas advertencias para que usted, que tal vez no quiera quedarse o que se siente con la duda de seguir escuchando, no pierda su valioso tiempo. Primero, este es un episodio que se enmarca en los temas que a mí me gusta tratar en el mes de octubre, cuando se ha tenido la oportunidad, que me gusta que hablar de temas un poco más oscuros, de temas un poco más escabrosos, así que hay bastante libertad en la que yo me doy la oportunidad no de hablar de la forma seria y rigurosa con la que trato de hacerlo, que no, evidentemente tengo mis limitaciones y no siempre puedo lograrlo y no tengo mucha información como que yo sea un sabelotodo que le pueda compartir información así con fuentes verificadas y todo, pero en fin, y dos, es un tema que lo debe tomar con pinzas, así que es un tema así estilo conspiranoico, como que está escuchando el programa conspiranoico de su preferencia. Yo me doy esa libertad para hacerlo durante el mes de octubre. El episodio anterior lo traté sobre algunas de las infamias, que lo traté de forma muy insustancial, supongo, sobre las infamias ocurridas en algunos aspectos de la historia de El Salvador, evidentemente no los más fuertes, porque pues los más fuertes no se pueden tratar con ligereza. Este país que está tan lleno de infamias no se le puede tratar con ligereza temas tan delicados que merecen su propio respeto. Así que por eso pues me dediqué más a temas literarios, cositas medio escabrosas de algunos escritores, etcétera. Y en esta ocasión pues quiero hablar acerca de el miedo como rasgo evolutivo. Y bueno, eso, así que y no lo voy a tratar con fuentes documentales que leía este psicólogo, que leía no, nada, sino que dentro de mis limitaciones, dentro del poco tiempo que tengo disponible, de lo que pude preparar en mi cabeza, porque no he tenido tiempo para preparar un guión por la naturaleza de mi trabajo. Siéntase dichoso si usted tal vez no gana mucho dinero, pero al menos tiene los fines de semana libres, tiene algo más valioso que es tiempo. Habemos personas que no tenemos ni un día libre y nos toca pues trabajar todo el tiempo de sol a sol y pues eso, aprovecha el tiempo mientras lo tenga. Pero total, así que con el tiempo disponible me fui armando en mi cabeza. Yo dije, este tema con este tema, con lo otro. Cuando tenga chance me voy a poner a hablarlo. Así que quiero hablar del miedo como rasgo evolutivo y no lo voy a tratar con ultra seriedad, sino que lo voy a tratar con ligereza. Así que si usted tiene en la mano su cafecito, tiene la bebida de su preferencia, a lo mejor una bebida fuerte, provechito si es así. Y pues imagínese de que usted y yo estamos frente a frente sentados conversando este tema. Como quien dice, pues tratarlo con distensión, simplemente si fuera en una fogata sería maravilloso, pero a mí me gusta más el fondo de la lluvia, así que le voy a poner un fondo de lluvia a esto, porque es como que se fue la luz, ya no tenemos nada de qué hablar, y de repente pues alguien saca este tema random y nos pusimos a hablar de ello, a tratar de filosofar con una bebida en la mano, la bebida de la preferencia de la que sea fuerte o sea suave. Pero total, entonces, para arrancar, a ver, que mi mente no me traicione. No sé qué marxista fue alguna vez, algún marxista lo debió decirlo, o lo debieron decir muchos, o lo escribió alguien, pero más de algún marxista, porque sé que de la mano de algún marxista salió, si es que no del propio Marx, la verdad es que no lo sé, de que la violencia es el hilo conductor de la historia. La verdad es que suena bastante certero. En el siglo XIX, o principios del XX, o antes de la era del Internet, yo asumo de que debió ser quien haya sido el primero que lo dijo, si es que no fue hace muchísimos siglos, qué sé yo, Maquiavelo o alguien de esos, debió ser una afirmación audaz, teniendo en cuenta de que no se contaba con toda la historia con la que se cuenta hoy a la mano, que no es completa y que tampoco es 100% verificada, pero es lo que tenemos. Por eso muchos historiadores llaman a lo que es la historia con mayúscula, la llaman relato, porque tenemos lo que tenemos, pero no es lo mejor, pero es el peor es nada, como decimos un buen salvadoreño. Así que, mientras que en el siglo XIX, si fue en el XX, alguien hizo esa afirmación que debió sonar audaz, a usted no le costaría hacer el siguiente ejercicio. Ir a Wikipedia, de preferencia en su navegador preferido, abrir 3 o 4 pestañas, irse a la versión en inglés, la versión en francés, la versión en alemán y la versión en español. Lo digo porque en este ejercicio, si lo llegara a hacer, se dará cuenta de que hay años en la Wikipedia en español que simplemente tienen 2 líneas, 1 línea, 3 líneas y no hay mucha información. Pero entonces hace la comparativa del mismo año en la Wikipedia en otros idiomas y se va a dar cuenta que es así. Entonces mientras en una le va a decir año 597, en las islas tal hubo un tal genocidio, en tal parte hubo tal guerra, etcétera. Y tal vez la Wikipedia en español, este año ascendió a Papa fulano, digamos. Entonces, aquí obviamente estoy hablando por hablar, o sea, yo no conozco de memoria los años de la Wikipedia. Sin embargo, le reto a hacer ese ejercicio con la Wikipedia en diferentes idiomas, que revise año por año, si se puede tomar el tiempo y la molestia,
Y me gustaría ver si usted es capaz de encontrar un año, solo uno nada más, solo uno, por supuesto habiendo cotejado las diferentes Wikipedias, un año en el que no haya habido una guerra, uno nada más. Y pues se va a dar cuenta que es un ejercicio bien difícil. Pregúntele incluso a ChatGPT, que tan de moda está, para que todo el mundo le haga preguntas de toda naturaleza. Y bueno, si lo hay, pues maravilloso. Yo quizás hasta capaz dejo la pregunta al final del episodio, en la encuestita que se puede hacer, como para corroborar el dato, porque la verdad es que me quisiera tener el chance también para hacerlo, pero me siento seguro de la afirmación para hacerle este reto, porque de lo poquito que sé de historia, tampoco es que tenga un conocimiento amplio, pero que yo sepa, no ha existido un solo año de la historia de la humanidad registrada, porque obviamente de la prehistoria no podemos saber mucho, no hay registro, pues precisamente, y cuando se encuentra registro fósil a veces se encuentra registros de que a estos seres humanos hace 15.000 años se mataron entre sí con violencia, etcétera. Se encuentra uno de todo, o si no, pues las fuerzas de la naturaleza y todo lo que la paleoantropología nos puede ofrecer. Entonces, hasta donde mi conocimiento me alcanza, que yo sepa, no hay un solo año en la historia de la humanidad registrada en que no haya habido ninguna guerra. Así que mientras que en el siglo XIX podía ser una información audaz, en el siglo XXI con el Internet podría ser una afirmación más o menos certera, más o menos comprobable, más o menos. Porque acuérdese también de que hubo muchas regiones que no contaron con documentación histórica hasta bien entrado lo que llamamos ahora la era común o lo que otros llaman la era después de Cristo, pues. Entonces, no tenemos, digamos, esa amplitud de información como para que dicha afirmación sea más allá de toda duda razonable. Y además sigue siendo una opinión subjetiva dentro de lo que cabe, porque igual muchos van a decir, no, pero mira, la Pax Romana que duró tantos años, sí, por supuesto, pero ¿a costa de qué? A costa del expansionismo, la esclavitud. O sea, es la voz del otro, la voz del vencedor, pues sí va a decir que hubo una paz en Roma, o la paz griega, que esto, pues sí, ¿a costa de qué? Ajá, o que las afirmaciones esas, que no recuerdo qué fulanito de la historia fue el que dijo que tenemos tantos años de paz porque ya no ha vuelto a ocurrir la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero desde el punto de vista de quién, ¿verdad? Paz tal vez en relación de que las dos potencias no se enfrentaron directamente para contener un conflicto de gran magnitud, pero pues todos los pequeños conflictos, esos no pueden invisibilizarse, ¿verdad? O sea, lastimosamente el mundo, la aldea global que llamaba, ¿quién? Marshall McLuhan creo que era. Pues sí, gracias a que somos la aldea global, ahora sabemos que tal vez en la isla aquella de Oceanía estaba ocurriendo que tal imperio invadió, o sea, lo que yo me puedo inventar, ahí estaba algún conflicto, ahí estaba pasando algo. Entonces, no, lastimosamente, que hasta que yo sepa, es posible refutarlo, por supuesto, tal vez encuentre usted el dato, un año, uno nada más, en la historia humana registrada en que no haya existido una guerra. Entonces, esa afirmación cobra valor. Sin embargo, yo quiero ir un poco más lejos. Y por supuesto va a sonar a obviedad. Creo que mucho de lo que voy a decir va a sonar a obviedad porque es información harto reconocida. Yo no me expreso así, pero era más simplificado decirlo así. Es información ampliamente reconocida, así que también ese debió ser un disclaimer, ¿va? Que no voy a hablar nada que no sepa todo el mundo o que no se puede encontrar googleando una sola línea de algo, ¿va? Ajá, pero pues es nuestra conversación bajo la lluvia, con un cafecito o con una bebida fuerte, como usted quiera. Así que vaya. Vamos por partes. Quiero ver, mi cabeza me está dando vuelta y me da cólera cuando mi cabeza se vuelve un remolino porque de repente me paralizo y ya no puedo seguir. Bueno, estaba hablando del miedo. Para mí, el miedo es el que realmente ha sido el hilo conductor de la historia. Y pues no tengo pruebas, tampoco dudas. No, como no tengo más dudas que respuestas, la verdad sea dicha. Siempre en mi vida... Bueno, uno de mis blogs de hace años se llamaba El Club de las Incertidumbres porque ahí me planteaba más preguntas que respuestas. Siempre tengo más preguntas que respuestas. Pero tengo una idea más o menos que rondaba en mi cabeza sobre esto porque yo digo, el miedo realmente es el hilo conductor. El miedo, de hecho, creo que es una de las cosas que lleva a la violencia. No para decirlo en el sentido que lo dijo George Martin en Juego de Tronos, que puso en boca de Ned Stark, solo cuando se tiene miedo se puede ser verdaderamente valiente. La verdad es que hay formas de valentía. Hay una forma de valentía que es quizás noble, que es cuando de forma ética una persona que por un acto heroico decide hacer algo, a pesar del miedo insufrible que puede estar sintiendo, es decir, para salvar a alguien, arriesgar su vida para esto o para aquello. Y tenemos también la valentía mezquina, que es cuando alguien que tal vez goza de una posición de poder, tal vez tiene más fuerza que el débil con quien se está enfrentando, y por eso se siente envalentonado de hacer lo que se le dé la gana. Llámese de forma metafórica, como por ejemplo un jefe, un mal jefe, jefe o jefa, lo que sea, aquí indistinto, o un buen o mal profesor, profesora, lo que sea.
que se aprovechan de su posición de poder. Por poner un ejemplo, no estoy mencionando a nadie, ni estoy acusando a nadie, ni estoy aludiendo a nadie, pero usted me entiende. Y por el otro lado, pues está esa otra que estaba mencionando, esa valentía en la que a pesar de nos enfrentamos a. Entonces, ese tipo de valentía a veces viene impulsada por el miedo, por supuesto. En ese sentido poético en el que lo dice George Martin, que cuando se tiene miedo se puede llegar a ser realmente valiente, que es cuando uno decide, a pesar de todo, me voy con todo, como quien dice. Entonces, el miedo tiene esas dos caras de la moneda, ¿va? Por un lado, el miedo paraliza. Por un lado, el miedo nos impide a veces tomar una decisión, nos deja en la incertidumbre. El miedo nos impide pensar con claridad también, es decir, más allá de paralizarse, de tomar una decisión, simplemente pensar con la suficiente claridad para tomar la decisión correcta cuando se tiene que tomar a la fuerza. Y por otro lado, también nos puede dar el valor para decir, bueno, o es esto o es lo otro. Entonces, en esas dos caras de la misma moneda, pongamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el miedo puede paralizar a un pueblo si un pueblo está viviendo así como América Latina, que ha tenido una pandemia, llamémosle así, pero no la pandemia que ocurrió en 2019, sino una pandemia delincuencial, que décadas y décadas y décadas de inseguridad que han vivido nuestros países, porque pues realmente han sido décadas, y podemos empezar a enumerar, pero pues yo creo que se entiende el punto. Entonces eso empujó durante décadas también en América Latina a que muchos pueblos confiaran al poderoso de turno la seguridad del pueblo. Entonces el poderoso de turno solía aprovechar la oportunidad y obviamente envalentonarse, aprovechándose de su posición de poder, haciéndose más poderoso y pues revirtiendo la moneda, que entonces ahí viene el otro lado de la moneda, cuando en las históricas dictaduras latinoamericanas, el pueblo también del mismo miedo venía y se envalentonaba y decía, no hombre, a este hay que quitarlo porque este no está haciendo leña, ¿va? O sea, este está empeorando, lo pusimos para que hiciera esto y lo otro, y ahora está aprovechando su poder para hacer esto y esto y esto. Hay que derrocarlo, hay que quitarlo, ¿va? O sea, estoy hablando en general, ¿va? De cualquier país de América Latina. Piensa en la dictadura de su preferencia de América Latina y se va a dar cuenta que así ha sido. Entonces, y obviamente no es todo el pueblo, toda la totalidad de la población. No funciona así, usted sabe que no funciona así. Sino que se levantan pequeños focos, llámese guerrilla, no voy a decir que derecha, de izquierda, que esto, que lo otro, no. Sino que estamos hablando de situación social, espero que se entienda eso. Entonces, tenemos esas dos caras de la moneda. Una, la que paraliza y que la gente dice, le entregamos el poder a fulano para que fulano haga esto. Y la segunda, como motor de cambio, llamémosle así, cuando el pueblo se levanta, se alza y dice, bueno, tenemos también alzamientos de pueblos enteros que muchos terminaron en genocidio, El Salvador tiene su propio ejemplo, y así, situaciones en las que se ha dado eso, que cuando se da el otro lado de la moneda, ese mismo miedo, el miedo a que nunca haya cambio, el miedo a que siempre se viva en represión, etcétera, etcétera. Pero también, si lo vemos a través de la historia, no necesariamente América Latina, sino a través de la historia en el mundo entero, cuántas veces el miedo, por ejemplo, a las situaciones ocasionadas por la vulnerabilidad del mismo ser humano, llámese de una catástrofe natural, de una también pandemia, de las fuerzas de la naturaleza, o como dije anteriormente, de la vulnerabilidad del ser humano, ha provocado que ese mismo miedo una a las personas. Y ese mismo miedo, yo me imagino, o sea, podemos llevarlo hasta la parte más personalizable que usted quiera. Por ejemplo, yo me imagino que el hombre primitivo, el ser humano primitivo, porque el hombre primitivo suena como esos historiadores del siglo XIX, que el hombre, el ser humano primitivo, me imagino yo, harto de que le estén picando los insectos, harto de que se vaya a llevar una sorpresa, que le vaya a morder una araña, harto de que se va a herir con un pedazo de madera mal puesto en alguna parte o algún pedazo de roca que se le pueda meter en el pie, harto de todo eso y de vivir con ese miedo de decir, por este sendero no podemos caminar porque mira, ahí está todo fangoso y en el fango me va a salir un animal así y me va a morder. Se inventaron los zapatos, o sea, los zapatos, pues entre muchas comillas, toda la variedad de calzado en general, digamos, que se inventó el ser humano para protegerse el pie, pero no necesariamente pudo haber tenido motivación, digamos, estética o una motivación cultural, sino que una motivación por el miedo. El miedo a que, no hombre, ¿cómo los niños van a andar descalzos a menos que no se alejen de la choza, de la aldea? Porque les puede pasar algo, entonces hay que ponerles calzado. O si van a caminar largos recorridos, deben llevar calzado para protegerse la piel, etcétera. Y así también se inventó la ropa para cubrirnos de todo. Bueno, aquí yo estoy especulando, como dije al principio, aquí estoy especulando mucho. En este episodio me estoy dando esa oportunidad. Entonces,
Digamos, muchas de las cosas que hemos hecho han sido bastante movidas por el miedo. El miedo a las enfermedades nos ha hecho tratar de buscar una solución para eso. Todas las curas que usted se pueda poner a pensar a lo largo de la historia. Todas las enfermedades que nos asolaron y decir, ¿y esto por qué? Esto es castigo de Dios, castigo divino. Lo pensó el ser humano en su momento. Pero ahí cuando cobró conciencia o de decir, la limpieza es importante para no enfermarnos, etcétera. Entonces, todas estas medidas de seguridad, todas estas formas de salvaguardarnos, nuestras casas hechas con muros lo suficientemente fuertes para que no vengan otros animales fácilmente a invadirnos, unirnos como comunidad, o sea, en este caso los Homo sapiens, para que nuestras ciudades fortificadas nos hayan permitido protegernos de los mismos seres humanos a veces, pero también de la naturaleza a la que le seguimos teniendo miedo, porque ojo, esto es importante, no es lo mismo que ustedes, bueno, eso ya tiene que ver con otra parte del tema que voy a tocar, pero no es lo mismo tener usted miedo en la ciudad, qué sé yo, a las 10 de la noche caminando en una calle que a usted le resulte un poco peligrosa, a estar en medio de la nada, en el bosque, o no sé, a las 10 de la noche y no saber para dónde caminar. Ajá, o sea, son terrores absolutamente diferentes. Y en buena parte, por eso quiero relacionar el miedo como hilo conductor de la historia, porque quiero llegar a otra parte relacionada con esto. Y es la teoría que usted ya debió conocer, ya debe haber googleado. Hay muchos videos en YouTube, mucho mejor que lo que yo voy a decir, que es la teoría del Valle Inquietante. Me imagino que usted lo ha escuchado. Bueno, para ser breve, el Valle Inquietante se descubrió, no sé si en Japón o no sé dónde, cuando un hombre trabajando en un robot, no sé, o bueno, lo que sea, una muestra, bastante parecido a un ser humano, y notó que a la mayoría de la gente le provocaba como resquemor, como miedo. Entonces, digamos, esa como sensación de incomodidad. Y le llamó Valle Inquietante. Yo lo iba a decir de una forma más poética, pero él lo terminó diciendo de una forma más práctica. Yo no lo recuerdo con totalidad, así que tómelo con pinzas como yo lo voy a decir. Pero entiendo yo que vamos a ejemplos de seres o robots o lo que sea que se hayan parecido al ser humano. Entonces sentimos, hasta lo vemos como con ternura. Cuando es un muñequito, un juguete, se ve con cierta ternura. O viéramos una especie de máquina que no nos causa ninguna buena ni mala sensación, es decir, nos da como neutralidad. Pero de repente se va apareciendo más y más y más, y evidentemente se está buscando que algún día se logre un androide que parezca totalmente humano, por ejemplo. Es una utopía por el momento de la comunidad científica, de la comunidad de la robótica. Entonces llega un momento en que se parece al ser humano, pero a la vez no se parece, y entonces ahí se cae en el Valle Inquietante, ¿verdad? Que es cuando causa esta incomodidad. Y este señor japonés, de quien se me ha olvidado el nombre y algún día me voy a acordar hasta que le haya dado stop a esta grabación, él decía que el Valle Inquietante se acaba precisamente cuando logremos inventar, digamos, o logremos armar un androide que sea prácticamente idéntico al ser humano en el 99.99% de todos los rasgos que podemos percibir. Pero como todavía no se ha llegado ahí, solo es una especulación de este señor. Por el momento, mientras más parecido sea al ser humano, provoca ese temor, el Valle Inquietante. Yo pensaba, antes de saber que la explicación de este señor era más simple, yo pensaba que se refería a Valle Inquietante por lo anterior que estaba mencionando. Que digamos, esa sensación de incomodidad que a nosotros nos causaría, por ejemplo, incluso aunque estemos en grupo, aunque estemos entre amigos, la sensación de incomodidad que nos causaría estar en el bosque a la medianoche. O peor todavía, imagínense, estar tal vez acampando pues en un lugar bonito, a lo mejor no tampoco tan perdido en el bosque, y escuchar un ruido. Y el ruido, aunque todos estemos que risas, que la fogata, que estamos comiendo, que tenemos tal vez una bocinita pequeñita con música, que nos estamos divirtiendo, pero ese ruido extraño a todos inmediatamente nos paraliza. Todos inmediatamente, la persona con música bajaría el volumen a la música, todos guardarían silencio, con señales o con voz bajita, voz quedito, como decimos en buen salvadoreño, en susurro, nos diríamos los unos a los otros: ¿escuchaste? ¿Viste eso? Que no sé qué, ¿sentiste eso? ¿De qué lado crees que venía? ¿Dónde estaba ese ruido? ¿De dónde viene ese ruido? Y así va. Entonces, el Valle Inquietante yo me lo imaginaba antes de conocer por completo de dónde cómo funcionaba metafóricamente el Valle Inquietante. Yo me imaginaba que era eso, que la sensación que nos causaba era parecida al terror que sentiríamos por ejemplo, imagínese que alguien le desafiara a usted a las 3 de la mañana en los túneles. Bueno, hablo para los salvadoreños porque en otro país nunca he estado, así que no lo sé. Hay unos túneles bastante famosos en calle Sonsonate, creo que están, no recuerdo bien la ubicación geográfica, perdóneme la vida, pero son los famosos 3 túneles. Entonces, imagínese a alguien le diga: te doy $100 y ahorita a las 3 de la mañana te atravesas este túnel del uno al otro lado. Ajá, si querés, llévate tu teléfono o una lámpara. Si tenés una lámpara, llévate la lámpara y alumbrate hasta el otro lado. Pero quiero que pases al otro lado y te doy $100 ya.
¿Cuántas personas se atreverían? A lo mejor muchos sí, a lo mejor usted no es miedoso. Pero la sensación con la que iría todo el camino hasta llegar al otro lado, a esa hora de la madrugada, completamente solo, sin ninguna clase de ayuda, no me va a dejar mentir. Por muy valiente que sea, por muy lleno de sustancias que pudiera estar una persona, yo creo que recobraría la lucidez por el tiempo suficiente para darse cuenta que está cometiendo una locura. Es el miedo, no quiere decir que le va a pasar algo. No estoy hablando de algo sobrenatural, que le va a salir un brujo, un animal extraño. Aunque lo del animal extraño, quién sabe, pero nah, no sabemos. Pero ese miedo, yo a eso pensaba que se refería el Valle Inquietante, ese miedo estilo Valle Inquietante, ya me molestía que me estoy apropiando de algo que no corresponde por definición. Ese miedo yo digo que no se quitaría. Ya sea que lo haga en ese túnel o lo haga en un lugar abandonado, que le diga, mira, metete a esta escuelita de noche, ve esta escuelita del cantón tal, allá refundido, mira, que lleva 3 años abandonada. ¿Va? Hay gente que lo va a hacer y que va a andar con mucho miedo. O sea, los que lo hagan no van a poder evitar la sensación natural de estar alerta. Y una cosa es el silencio en la ciudad, el silencio de su habitación, el silencio de la tranquilidad de su casa cuando no tiene nadie que lo moleste. Y otra cosa es el silencio en un lugar solitario. Son silencios que se manejan completamente distintos. Eso me recuerda que hay gente que tiene la maña de bajarle el volumen al vehículo cuando intenta ubicarse. Dicen, a mí no me creas. Si gusta, busca la información en internet y la corrobora por su cuenta. Dicen de que ese silencio que buscamos es un rasgo evolutivo. No, ya no me acuerdo quién fue, a quién se lo leí o quién lo dijo. Pero ese rasgo evolutivo supuestamente es que necesitamos como la autopercepción, el sonido del ambiente, el sonido de absolutamente todo para ubicarnos, aunque obviamente vivimos en ciudades, que los semáforos, que los ruidos de la ciudad de todo el tiempo, la cotidianidad, pero supuestamente no podemos evitarlo, así que por eso muchas personas bajan el volumen aunque vayan manejando para ubicarse, de la nada necesitan ubicarse. Otros me van a decir, no hombre, eso es mentira, porque nada le cuesta, uno baja el volumen para preguntarle a un transeúnte o a alguien. No todos lo hacen. Hay gente que, entre comillas, de forma gratuita baja el volumen y pues simplemente lo hacen. Es que es un rasgo casi que automático. Entonces, en fin, otros tal vez están oyendo música, pero como no pueden minimizar la aplicación de música que ocupan, la cierran y abren el mapa. Son bromas. Pero bueno, decía, el Valle Inquietante. Entonces, yo me imagino, aquí yo también sigo especulando, no sé si usted ha escuchado, yo espero que sí, y si no, pues vaya y corra al buscador de su preferencia y busque la siguiente información: medianía y teoría de la belleza. Yo creo que puede encontrar información sobre eso. Personalmente, ahorita no recuerdo ningún teórico, pero sí me acuerdo que hay 2 estudios, uno de unos japoneses y uno de unos alemanes. Le debo los nombres, le debo la referencia completa, pero hicieron un experimento que fue superponer cientos de fotografías. Creo que ese va a ser el punto de referencia. Busque la historia de la superposición de muchas fotografías para formar una sola fotografía. Lo hicieron tanto con hombres como con mujeres. O sea, digamos que superpusieran 150 fotografías de mujeres salvadoreñas, por ejemplo. Y al superponer esas 150 fotografías de mujeres salvadoreñas, la cara que sale por montaje es una cara hermosa, o al menos que muchas personas en el experimento, cuando lo hicieron, entrevistaron a varias personas, hicieron toda clase de comprobaciones, de encuestas y todo, y la mayoría, o sea, la inmensa mayoría, independientemente de la subjetividad que se tenga de la percepción de la belleza, la mayoría reconoció que ese rostro superpuesto era una persona que parecía muy bella. Entonces surge esta teoría que pues todavía no está como 100% comprobada, porque es algo muy difícil de comprobar y muy subjetivo de comprobar, que es la teoría de la medianía como estándar de belleza. La medianía consistiría en este caso es que la superposición de todos estos rostros forma un rostro particularmente simétrico, o forma un rostro con una característica como general, como mayoritaria, y que esa característica mayoritaria sería un atractivo por el rasgo evolutivo, por lo que usted quiera, para que el ser humano, que se va a reproducir con otro ser humano, diga, no es que este rostro me encanta, digamos, puede pensar el ser humano por todo el relato que tenemos sobre la belleza y la estética, pero que nuestro rasgo evolutivo nos estarían llamando y nos dirían, no hombre, con esta persona te puedes reproducir porque esta persona tiene diversidad genética. Es decir, la medianía sería como un rasgo de la diversidad genética que tiene una persona, mientras que una persona con rasgos demasiado específicos quiere decir que su riqueza genética es mucho menor. Claro, esto trae una gran cantidad de controversia, pero viene algo interesante con esto. Tenemos esa posibilidad que la medianía sea el resultado de la superposición de rasgos genéticos y que den como resultado ese rostro que nos parece particularmente bello, llámese
el gusto sexual de su preferencia, el gusto de su preferencia, o sea, ese rostro que a usted le parece hermoso, probablemente sea la superposición de muchos rasgos que en teoría son comunes, pero que en esa persona forman una combinación que a usted le resulta atractiva y agradable. O tenemos el otro lado de la moneda, que esos son los críticos a la teoría de la medianía, que algunos dicen de que muchas personas con bastante genes defectuosos, llamémosle así, para no decirlo de otra forma, ya que esto es bastante controversial, con muchos genes defectuosos, en compensación, es que estas teorías son todas locas, ¿va? Alguien debería ponerse a comprobarlas todas, no sé, en compensación formaría una persona que en teoría parecería bella, para que a pesar de los defectos genéticos esta persona se pueda reproducir. Vuelvo y repito, esto resulta bastante controversial, aunque lo primero que me puse a pensar, eso sí de forma anecdótica, nada es académico, digamos, me puse a pensar, es cierto, cuánta gente guapa he conocido que tiene muchos defectos, que nacieron con alguna enfermedad o que tienen algún problema genético, que tienen esto, lo otro, esto, aquello, que son bien frágiles. Ajá, he conocido muchas, pero es anecdótico, no tiene ninguna importancia, no comprueba absolutamente nada. Podría ser simple coincidencia de que yo haya conocido personas que a mí me resultan visualmente atractivas y que tengan o tal defecto. Ajá, entonces, en fin, es controversial. Pero pues la medianía sería como el resultado de eso. Aquí un rostro simétrico o aparentemente simétrico en teoría, con toda la unión de rasgos, más como esa medianía, vuelvo y repito, la medianía, la palabra común, la medianía de rasgos comunes de seres humanos nos parecería como atractivo. Sin embargo, yo meto la cuchara para una especulación más y eso nos lleva a la tercera parte de esto, que es que creo que usted ya lo sabe. Si no lo sabe, le recomiendo desde ya De Animales a Dioses de Yuval Noah Harari como para comenzar. Y no para informarse, sino que ese es un libro de divulgación general, una historia general, para comenzar a informarse y revisar las notas al pie de esos primeros capítulos de Sapiens e irse a las fuentes que cita Yuval Noah Harari, donde él comienza a hablar de las diferentes especies de homínidos, de las diferentes especies Homo, que el Homo sapiens pertenece a uno, el Homo neanderthalensis o los neandertales, que seguramente usted los ha escuchado, serían como nuestros primos hermanos, pero no somos hermanos, es decir, es una especie Homo, pero diferente a la Homo sapiens. Si usted no lo sabía o conoce a una persona que es muy religiosa, van a decir que esto es muy controversial, pero pues la ciencia ya lo tiene demostrado, que han existido diferentes especies Homo, pero que la única que sigue viva al día de hoy es el ser humano, el Homo sapiens. Entonces está el Homo denisovano, no recuerdo, el Homo floriensis, el Homo neanderthalensis, el heidelbergensis, no me acuerdo cómo se llama, pero son varios. Y aunque hay bastante, entre muchas comillas, evidencia paleoantropológica, o no sé cuál sería la palabra, pero hay bastante evidencia con respecto a ese. Aún no existe evidencia suficiente para descartar, por ejemplo, que hayan existido otras especies Homo. Todavía no lo sabemos. Tenemos enlistadas 10, 12, no sé, algo así, pero el día de mañana tal vez descubren la número 13, pasado mañana descubren a la número 14. Lo que pasa es que nadie financia esta clase de investigaciones porque siguen resultando controversiales, sobre todo, por ejemplo, porque está demostrado de que compartimos genes, no de forma casual porque pertenezcamos al mismo, no sé si grupo taxonómico sería correcto decirlo, pero no sé si por compartir rasgos en el mismo grupo taxonómico, no necesariamente por eso, sino porque al parecer también nos reproducíamos entre las diferentes especies Homo. O al menos eso se ha comprobado cuando, no recuerdo qué estudio, qué casa académica, qué casa de estudios científicos hizo aquello de que del ADN de no sé cuáles neandertales se comprobó que mucha gente donó de su ADN para ver qué tan emparentados podían estar con estos antiguos neandertales. A muchos les entusiasmó la idea y se comprobó que no sé cuántos miles descienden de esos neandertales. Yo creo que no específicamente de eso, sino que son como genes de ADN lo mismo. Yo me estoy enredando con mi palabra porque soy ignorante del tema, pero busque usted por su cuenta en internet y se va a dar cuenta que hay vasta información sobre eso. O sea, que compartimos genes tanto con los neandertales como con los denisovanos. Y pues de ahí con las otras especies Homo se va a ir descubriendo con el tiempo si compartimos o no compartimos. Y también puede llegar a ocurrir, por ejemplo, y esto no lo digo yo, lo dicen libros académicos relacionados con el tema, puede llegar a ocurrir que encontremos, no sé, registro fósil de esta o cual especie y digamos, sí, este debe ser una especie de Australopithecus, bueno, el Australopithecus es demasiado antiguo, pero luego se descubra que sea también otra especie Homo.
y entonces hay más especies Homo. A mí un amigo me decía, me parece un poco gracioso, pero no deja de ser un poquito de sentido común. Me decía, con que hay un montón de razas de gatos, con que hay un montón de razas de perros, ¿cómo no iban a existir un montón de razas de seres humanos? Yo le digo, bueno, sí, pero no es tan sencillo. Ajá. Entonces, aquí lo quiero relacionar con lo del Valle Inquietante. Aquí viene un dato que a mí me resulta interesante. A lo mejor usted ya lo había pensado, a lo mejor usted ya lo sabía, pero déjeme que yo lo diga y me desahogue. Ya me estoy terminando mi bebida, no sé cómo llevar a la suya. Nada, es un decir. Que en el Valle Inquietante es probable de que al reaccionar nosotros con estos robots, digamos, con los que se ha descubierto que nos causa esa incomodidad, algunos le citarían la película de Sonic, que dicen que el primer Sonic que salió causaba incomodidad y un poco de resquemor, un poco de grima, como dirían los españoles, un poco de grima del aspecto que tenía ese primer Sonic, que se tuvo que rehacer la caricatura y hacerlo un poco más caricaturesco, entre comillas, que lo mismo creo que otros citan la película Cats, o sea, que parecen seres humanos velludos, entonces que causaba esa sensación de grima o de incomodidad, pero no solo se trata con seres velludos, también dicen que causó la misma incomodidad a algunos, no todos. La película esa, ¿cómo se llama? El Expreso de la Medianoche, o no sé cómo es que se llama, no, ahí creo que estoy confundiendo peras con manzanas, pero el Expreso Polar, no, el Expreso de Medianoche es otra onda, pero es un gran peliculón, pero bueno, el Expreso Polar creo que es donde que está como, parecen humanos, pero uno nota que no lo son, pues, o sea, hay niños que les causa incomodidad eso. Entonces, aquí va lo siguiente. Muchos dicen que es un fenómeno moderno, que se ha descubierto con la robótica, que quizás la disonancia cognitiva que nos causa ver a un robot que se parece, pero que sabemos que no es, o que no tiene las mismas emociones, que no sé qué. Sí, esa es una teoría moderna, pero ¿y qué tal y resulta de que es un miedo que se redescubrió porque estaba oculto, porque no habíamos vuelto a ver seres que se parezcan a nosotros, que son, pero que no son? Yo creo que usted esto ya lo había pensado. Si ya conoce algo del Valle Inquietante, seguramente ya lo había pensado. Otros me dirían, mira, en el video de Dross dijeron tal cosa. Sí, a lo mejor. O sea, estoy seguro de que hay gente que ya debió hablar de esto, sobre todo en canales relacionados con el tema del terror. Pero, pues, ¿por qué no relacionarlo con el Valle Inquietante? Es decir, o sea, no es descabellado que esto haya sido así, que sea un temor que se volvió a despertar al darnos cuenta. O sea, ¿y sabe qué? Para mí no es necesariamente solo por la cuestión del parecido, porque quiere decir de que el ser humano tuvo que desarrollar la vista a tal punto que por eso se da el fenómeno ¿cómo es que se llama? Pareidolia o paraidolia, que es cuando podemos ver rostros en objetos que no son rostros. O sea, es decir, desarrollamos hasta tal punto ese rasgo evolutivo que podemos reconocer rostros donde no existen rostros. Por eso a veces usted puede ver, no sé, el rostro en un tomacorriente que tiene cabal dos agujeritos que simulan los ojos, y el tomacorriente que simula, y el switch que simula la nariz, por poner un ejemplo. Entonces, esa pareidolia creo que se llama, corrígeme y lo siento, no recuerdo ahorita la palabra, pero, o sea, hasta ese punto desarrollamos ver rostros. Ahora imagínense, para mí no es solo de que tal vez yo soy un ser primitivo, vivo en la prehistoria, no sé, hace 15,000 años o 20,000 años, y no se trata solo de que ando en el bosque, en la oscuridad, tratando de llegar a donde está mi gente, a mi choza, no sé cómo dormían o qué compartían, dependiendo de la cultura y de la región, pero de repente me encuentro con otro ser, el encuentro con el otro. Ese ser que se parece a mí, pero no soy yo, o sea, es decir, no soy yo, obviamente no, sino que no somos de la misma especie. Somos, pero no somos. Somos primos hermanos, pero no somos parecidos lo suficientemente como para no querer matarnos entre nosotros. Qué feo decirlo, pero se tiene la teoría, por cierto, va a leer muchos historiadores que lo sostienen, y antropólogos y mucha teoría arqueológica al respecto, de que pues nos matábamos entre nosotros, o sea, no solo entre las mismas Homo sapiens, sino mucho más con las otras especies Homo. Entonces a esto quiero llegar. Yo creo que no solo era de que veíamos un rostro que se parecía, pero que a la vez no se parecía, sino que era un asunto de que la mirada inteligente, eso. ¿En cuántas películas a usted no le resulta aterrador tal vez el monstruo que de turno que están sacando? Peor si es película vieja, que está animado todo feo, que no tiene mayor atractivo. Mientras que el que está detrás de la máscara le parece aterrador porque sabe que detrás de esa máscara se ocultan unos ojos maliciosos y probablemente muy inteligentes. Entonces el terror está en el encuentro con el otro, que el otro tiene mirada inteligente. El otro no me va a atacar por instinto como me atacaría un león, que no me atacaría porque me odia, o un oso no me atacaría porque me odia, me atacaría porque tiene hambre, me atacaría porque simplemente pues me quiere sacar el hígado y soy una potencial vitamina para que él siga viviendo y siga medrando su especie, mientras que el otro no. La otra especie Homo que tengo frente a mí, que me está viendo a los ojos, esa especie
tiene mirada inteligente, y eso es absolutamente aterrador, que creo que es lo que a muchos les resultó aterrador en películas como, no sé, Prometheus, o no sé, esa creo que no, pero en otras películas parecidas. O sea, cuando el encuentro con el otro, con el ser al que nos estamos enfrentando, no es cualquier ser, sino que es un ser inteligente. Entonces, esa perspectiva. Entonces, creo yo que como medida de supervivencia, aprendimos de alguna manera a ver a través de la medianía, o sea, del conjunto de rasgos comunes de especies que genuinamente comparten rasgos comunes con nosotros, aprendimos a ver esa belleza que nos permitía reproducirnos. O eso es lo que yo estoy reflexionando en esta ocasión. Así que no sé si usted comparte el punto de vista. Entonces siento que el miedo era el miedo a la hostilidad del planeta Tierra, pero no solo el planeta Tierra es hostil, el universo entero es hostil, y usted lo sabe, hay teorías con respecto a eso, la perpetua lucha entre la vida y la no vida. La no vida prevalece a través del universo, es impresionante, pero la vida microscópica que luego adopta formas de vida más complejas hasta llegar al ser humano, hasta llegar a otras especies, la vida también persiste, trata de medrar, trata de sobrevivir. Bueno, suena maniqueísta, lo sé, tal vez suena muy de pensamiento mágico, no quiero sonar tampoco misticista, pero pues eso. Entonces siento que las quise interrelacionar de alguna manera las tres, no sé si lo logré, a lo mejor sí, muy probablemente no. El miedo como hilo conductor de la historia, la medianía como también un rasgo de supervivencia, más allá de que nos resulte un rasgo de belleza, y el valle inquietante como un viejo recordatorio de que alguna vez compartimos piso con otras especies a las que pues sencillamente de alguna forma les teníamos miedo. Unos dirían sí, porque eran especies más hostiles que no sé qué, pero fíjese que se ha bastante demostrado que no. De hecho, se cree de que nosotros aprendimos, por ejemplo, de los neandertales, los rituales funerarios, el entierro a nuestros muertos, y ellos tampoco, bueno, a lo mejor me estoy pasando de la raya y voy a decir que ellos son el mito del buen salvaje, pero no lo sabemos. Ellos podrían constituir el mito del buen salvaje, es decir, el buen salvaje que prefería vivir en grupos pequeños para no depredar demasiado la naturaleza, alimentarse de lo necesario y en armonía con la naturaleza, vestir pieles, etcétera, etcétera, mientras que el ser humano no. O sea, si puede eliminar todo rasgo de la naturaleza, así como las grandes ciudades. Y eso de las grandes ciudades no es un fenómeno moderno. Sí, es un fenómeno moderno per se en tanto prehistoria, en tanto lo que se sabe de que pudo haber existido de prehistoria. Pero pues fenómeno moderno desde hace 8.000 años, que no sé, creo que fueron 8.000 o 10.000, no me acuerdo cuánto, quizás 8.000, no sé, que se fundó Jericó, por ejemplo. Hubo otras ciudades de la antigüedad, o no sé, Old Dubai, o todos estos registros de miles de años. Entonces, quiere decir de que, o sea, el ser humano ese sí depredaba absolutamente todo lo natural para sentirse refugiado en su completa seguridad. Yo tengo la impresión de que el ser humano, de todas las especies Homo, quizás descontando la Homo floresiensis, que eran seres Homo de 1 metro de estatura, según se sabe o según se considera, yo creo que el Homo sapiens era el más débil de todas las especies Homo, y pues obviamente eso le hizo tener más miedo del resto de especies Homo y desarrollar cierto nivel de malicia, de inteligencia, de atacar en el momento preciso, de inventar armas, de hacer todo lo que pudiéramos hacer para sobrevivir, porque para eso somos buenos, para inventarnos formas creativas de destruir, la verdad sea dicha, y también somos buenísimos para multiplicarnos, así que por estadística también, eventualmente la especie Homo sapiens iba pues a repoblar, incluso las peores pandemias, incluso las peores catástrofes, el ser humano siempre vuelve a repoblar, siempre vuelve a despuntar, es una especie que en la parábola matemática, o sea, la cruz de, ¿cómo es? Ya se me ha olvidado el eje de la abscisa, el eje de qué, bueno, pero en esa parábola que se utiliza mucho en matemática, la línea siempre va hacia arriba. Pero en fin, ya especulé demasiado, creo que ya hablé demasiado. Está lloviendo, por cierto, a saber si se va a alcanzar a escuchar, incluso aunque yo le voy a poner fondo de lluvia de por sí, por cierto. Esto ha sido Ñanfistrofio, gracias por escuchar. Esto es un tema tratado solamente en el mes de octubre. En noviembre vamos a volver de nuevo a la seriedad, al aparente rigor de siempre, pero a mí me gusta pensar de que usted y yo nos sentamos para conversar y que pues aunque yo por el momento me estoy haciendo mis monólogos, no pierdo la esperanza de que un día voy a tener a alguien, ya sea en videollamada o en llamada así por, no sé, por aplicación, para pues poder conversar de cualquier tema. Sería interesante. Si ha escuchado hasta aquí, le agradezco mucho. Esto es Ñanfistrofio y hasta pronto.